Hay personas que pertenecen al mundo de una manera que muy pocas personas pertenecen al mundo. Que no son simplemente famosas, sino que forman parte de algo más profundo, más permanente, más difícil de describir con el vocabulario ordinario de la celebridad, que están tejidas en la infancia de generaciones enteras de una manera que hace que su nombre no evoque solo una persona, sino un sentimiento, una época, una manera de ver la vida que el tiempo no borra porque se instaló demasiado profundo para que el tiempo la alcance. Roberto Gómez Bolaños fue eso. Chespirito fue eso. El Chavo del Ocho fue eso. Tres nombres para una sola persona que era a su vez muchas personas que había construido un universo tan completo y tan vivo que millones de niños en toda América Latina lo habitaron sin darse cuenta de que estaban habitando la imaginación de un solo hombre. Un hombre que se sentaba a escribir y que creaba mundos, que tomaba la simpleza aparente de una vecindad, de unos personajes con problemas pequeños y sueños grandes, y que los convertía en algo que hablaba de la condición humana, de maneras que ningún análisis filosófico habría podido hacer con la misma eficacia, porque el genio de Chespirito era ese, la capacidad de decir cosas profundas de maneras que parecían simples, de hablar del dolor a través de la risa, de mostrar la ternura y la crueldad y la solidaridad y el egoísmo y todo lo que somos los seres humanos a través de personajes que vivían en una vecindad ficticia y que sin embargo eran más reales que muchos personajes de las ficciones que se tomaban a sí mismas con mucha más seriedad. Pero detrás de todo eso, detrás del genio y de los personajes y de los universos que construyó, detrás de las décadas de éxito que lo convirtieron en la figura más vista en toda la historia de la televisión en español, detrás de toda esa luz, había una historia que el mundo no siempre supo leer con la claridad que merecía. Una historia que en sus últimos capítulos tomó una forma que mucha gente no esperaba, que sorprendió incluso a quienes creían conocerlo bien, que terminó de una manera que dice cosas muy importantes sobre quién era realmente, sobre lo que importa al final, sobre quién se queda cuando todo lo demás se va. Su familia lo abandonó en sus últimos días. Esa es la parte de la historia que nadie quiere contar de manera directa, pero que estuvo ahí. ¿Qué ocurrió? Que tiene sus propias razones y sus propias complejidades que merecen ser entendidas en lugar de simplificadas. Y en medio de ese abandono, hubo una persona que se quedó. Una sola. La que eligió estar cuando estar tenía un costo que otros no estuvieron dispuestos a pagar. Hoy vamos a contar esa historia. La historia completa de Roberto Gómez Bolaños. No solo el Chespirito que el mundo aplaudía, sino también el hombre, el padre, el esposo, el anciano que pasó sus últimos años en circunstancias que contrastan de una manera que duele con la magnitud de lo que fue, y la mujer que decidió que ese contraste no iba a ser lo último que quedara de él si ella podía evitarlo. Roberto Gómez Bolaños nació el 21 de febrero de 1929 en la Ciudad de México. Llegó al mundo en una familia que tenía sus propias dificultades, sus propios dolores, sus propias marcas, que el tiempo dejaría en él de maneras que más tarde aparecerían en su obra de formas que solo se reconocen cuando se sabe buscarlas. Su padre, Francisco Gómez Linares, era pintor, un artista que transmitió a su hijo no solo la sensibilidad estética, sino también algo más difícil de nombrar, la convicción de que el arte tiene un lugar necesario en el mundo, que no es un lujo, sino una forma de comunicación que llega a lugares donde otros lenguajes no llegan. Pero el padre murió cuando Roberto tenía apenas 5 años, y esa pérdida, que ocurrió en un momento en que un niño todavía está construyendo su comprensión del mundo, dejó una huella que el propio Roberto reconoció en distintas ocasiones como fundamental en quien se convirtió.
No solo porque la ausencia del padre fue un dolor concreto con consecuencias concretas, incluyendo dificultades económicas que hicieron la infancia más dura de lo que hubiera sido de otra manera, sino porque esa pérdida temprana instaló en él algo que más tarde reconocería en muchos de sus personajes, una forma particular de soledad, una manera de estar en el mundo que es la de quien aprendió desde muy temprano que las personas que amas pueden desaparecer sin que tú hagas nada para evitarlo. El Chavo del Ocho vivía en una barrica porque no tenía dinero para pagar una vecindad. Era huérfano. Era el que siempre llegaba tarde al reparto, el que siempre se perdía lo bueno, el que quería pertenecer, y que encontraba constantemente que la puerta estaba un poco cerrada para él, aunque sus vecinos lo quisieran de la manera complicada y contradictoria en que se quiere a alguien con quien compartes un espacio pequeño. Eso no era solo comedia. Era la memoria de Roberto Gómez Bolaños encontrando una forma de existir que el mundo pudiera ver y reconocer sin que fuera demasiado directa para soportarla. Creció con su madre y sus hermanos en circunstancias que requerían creatividad para compensar lo que faltaba en términos materiales, y esa creatividad fue uno de los regalos de esa dificultad. Porque cuando tienes poco hay que inventar más. Hay que encontrar en lo que está disponible posibilidades que quien tiene todo ya disponible no necesita buscar. Roberto aprendió a inventar desde muy temprano, a crear mundos con los materiales que tenía a mano, y esa habilidad, que comenzó como una forma de sobrevivir la escasez, se convirtió en el motor de todo lo que vendría después. Estudió ingeniería en la Universidad Nacional Autónoma de México, no porque la ingeniería fuera su vocación más profunda, sino porque era lo que parecía razonable, lo que prometía una vida estable, lo que un joven de su origen y sus circunstancias elegía cuando quería asegurarse de que el futuro sería diferente del presente. Pero la escritura siempre estuvo ahí, paralela a los estudios, paralela a los trabajos que tuvo antes de que el mundo del entretenimiento abriera sus puertas. La escritura era el lugar donde Roberto era más completamente él mismo. Escribía guiones. Escribía chistes. Escribía sketches que tenían algo que los guiones de otras personas no tenían del todo. Una comprensión profunda de cómo funciona la comedia, no solo como mecanismo de entretenimiento, sino como mecanismo de revelación. La comedia que hace reír de verdad no es la que simplifica las situaciones, sino la que las complica de la manera correcta, que pone a los personajes en situaciones que son al mismo tiempo absurdas y perfectamente reconocibles, que hace que el público se ría y al mismo tiempo sienta que algo que era verdad acaba de ser dicho. Chespirito. El apodo que le pusieron en el mundo del cine, donde empezó a trabajar como guionista, decía que era como un Shakespeare chiquito. Chespir, la versión española del nombre inglés. Chespirito, el diminutivo afectuoso. Y él lo tomó. Lo adoptó con la misma naturalidad con que adoptó muchas cosas que al principio podrían haber parecido reduccionistas, pero que él supo convertir en algo propio. En algo que, en lugar de limitarlo, lo definía de una manera que le gustaba, que decía algo verdadero sobre su manera de entender lo que hacía. La televisión llegó a su vida en el momento en que la televisión llegaba a México, a finales de los años 50 y durante los 60, cuando el medio estaba todavía definiendo sus propias posibilidades, cuando las reglas no estaban del todo escritas y por tanto había espacio para que alguien con imaginación las escribiera de una manera nueva. Chespirito encontró en ese espacio su lugar, no de golpe. No con la facilidad que a veces se proyecta retrospectivamente sobre las carreras que fueron grandes, sino con el trabajo y la acumulación de experiencias que construyen algo real en lugar de algo que se ve bien desde afuera pero que no tiene cimientos. Y aquí viene el primer momento en esta historia que hace que todo lo que viene después tenga una dimensión que de otra manera no tendría. El Chavo del Ocho llegó en 1971.
Y lo que ocurrió con esa serie fue algo que ni siquiera su propio creador habría podido predecir del todo, aunque hubiera sabido que era buena, que tenía algo especial, que respondía a algo en el público, que no estaba siendo respondido por nada más de la misma manera. Lo que ocurrió fue que se convirtió en parte de la cultura, no de la cultura popular en el sentido efímero de la frase, de la cultura en el sentido de algo que pasa de generación en generación y que forma parte de la identidad colectiva de la misma manera que la música o la gastronomía o los ritos que se repiten porque conectan con algo que no cambia, aunque todo lo demás cambie. En México primero, luego en toda América Latina, luego en España, luego en países que no tenían el español como idioma, pero que descubrieron que lo que hacía universal al Chavo del Ocho no era el idioma, sino la emoción. La serie se tradujo a más de 50 idiomas. Se emitió en más de 100 países. Las cifras de audiencia acumuladas a lo largo de las décadas que siguió transmitiéndose son de las que hacen que los números pierdan su significado porque son demasiado grandes para que el cerebro los procese de manera que conecten con extra. Algo concreto. Lo que sí se puede procesar es lo siguiente. Hubo un momento en que en algún lugar del mundo, a cualquier hora del día, se estaba transmitiendo el Chavo del Ocho. Eso duró décadas. Y puede estar durando todavía en este momento mientras esto se lee o se escucha. Eso es una vida. Eso es un impacto. Eso es lo que significa haber construido algo que no es solo entretenimiento, sino algo que se instala en la memoria de la humanidad de maneras que el tiempo no borra. Y el hombre que lo construyó, el hombre que escribía esos guiones, que interpretaba esos personajes, que dirigía esas actuaciones, que tomaba decisiones creativas en cada episodio, que sumadas a lo largo de las décadas constituyen uno de los cuerpos de trabajo más extraordinarios de la televisión latinoamericana, ese hombre tenía al mismo tiempo una vida privada con sus propias complejidades, sus propios amores, sus propios momentos de alegría y de dificultad que el público no veía y que él manejaba con la discreción de alguien que entendía que la mejor manera de proteger lo privado es no mezclarlo con lo público más de lo necesario. Gabriela Roel fue su primera esposa, la madre de sus 6 hijos, la mujer con quien construyó la familia que el mundo veía en las fotos y en las entrevistas como el complemento natural de un hombre exitoso que tenía todo. Los hijos llegaron, y con ellos llegó todo lo que trae la familia. La riqueza de tener personas que son completamente tuyas de una manera que nadie más puede ser. Y también la complejidad. Las expectativas que no siempre se cumplen de ambos lados. Los malentendidos que se acumulan cuando el tiempo y las circunstancias van cambiando y la comunicación no siempre alcanza a procesar esos cambios a la velocidad que sería necesaria. Se habla, y esto es parte de lo que con el tiempo fue saliendo de manera fragmentada, de que el matrimonio con Gabriela tuvo sus periodos de dificultad que no siempre eran visibles para el público. Que la vida de un hombre con el nivel de trabajo y de presencia pública que tenía Chespirito no dejaba siempre el espacio que una familia necesita de las maneras en que lo necesita. Que hubo distancias que se fueron abriendo de maneras graduales que son difíciles de detectar cuando estás en el centro de ellas y que se vuelven muy claras solo cuando ya son demasiado grandes para ignorarlas. Y luego llegó Florinda Mesa. Hay nombres en la historia de una persona que funcionan como divisorias de aguas, que marcan un antes y un después de manera tan clara que la historia de esa persona no puede contarse sin mencionar ese nombre como uno de los puntos de inflexión más significativos. Florinda Meza es ese nombre en la historia de Roberto Gómez Bolaños. Florinda llegó al programa en 1974. Llegó como actriz, con la energía y el talento que cualquiera que la haya visto trabajar reconoce inmediatamente. Era de esas presencias que cuando entran en un espacio lo cambian de maneras que no siempre son inmediatamente articulables, pero que son completamente reales. Tenía algo que complementaba lo que Chespirito hacía,
de maneras que se volvieron evidentes muy rápidamente, tanto en términos creativos como, con el tiempo, en términos personales. La relación entre ellos se desarrolló durante los años en que ambos estaban comprometidos con otras personas y en que la atracción que existía entre ellos era de ese tipo que es más difícil de gestionar, precisamente porque se da en un contexto en que no debería estar dándose. No vamos a juzgar lo que ocurrió porque no es el propósito de esta historia, y porque además el juicio desde afuera de las complejidades de las relaciones humanas raramente ilumina algo útil. Lo que sí vamos a decir es que lo que ocurrió tuvo consecuencias que fueron enormes para los involucrados directamente, para sus familias, y con el tiempo, de maneras que quizás nadie hubiera podido predecir en ese momento. Para el final de la historia de Chespirito, Roberto se divorció de Gabriela. Y aquí hay algo que se menciona con una frecuencia que no es casual cuando se habla de los hijos de Chespirito y de la relación que tuvieron con él en los años posteriores a ese divorcio. Porque el divorcio de sus padres, que ocurrió cuando los hijos eran todavía jóvenes o estaban en proceso de convertirse en adultos, fue vivido por ellos de maneras que dejaron marcas, que generaron resentimientos que el tiempo no siempre suaviza, que crearon una distancia con su padre, que persistió de diferentes maneras en diferentes hijos, pero que en todos tuvo alguna forma de presencia. No se puede afirmar que todos los hijos de Chespirito lo vivieron de la misma manera ni que todos tomaron la misma distancia. Eso sería una simplificación que no respeta la complejidad de cada relación individual. Pero sí se puede decir que hay evidencia suficiente en lo que distintos miembros de la familia han dicho en distintos momentos, aunque siempre con las cautelas de quien sabe que estas cosas tienen consecuencias, de que la relación entre Roberto y sus hijos después del divorcio tuvo capítulos que no fueron simples, que hubo fricciones, que hubo momentos en que la comunicación no fue lo que habría necesitado ser, que hubo conversaciones que se postergaron demasiado, y que cuando finalmente ocurrieron fue en condiciones que hacían más difícil que fueran lo que necesitaban ser. Roberto y Florinda se casaron en 2004, aunque habían estado juntos de facto durante mucho más tiempo. Y el matrimonio formal fue, en cierto sentido, la formalización de algo que ya existía de manera completamente real, pero que necesitaba ese reconocimiento también. Florinda fue durante décadas la compañera de trabajo, la colaboradora creativa, la pareja en el sentido más completo de la palabra. Fue también quien lo conocía de maneras que muy pocas personas lo conocían, quien había estado presente en los momentos de mayor creatividad y en los momentos de mayor dificultad, quien había visto tanto del hombre detrás del personaje que la distinción entre los dos probablemente ya no era tan clara para ella como podría ser para alguien que lo conociera de menos cerca. La dinámica entre Chespirito y Florinda es uno de los aspectos de su historia que más ha generado comentarios, análisis, especulaciones de todo tipo. Hay quienes ven en ella una relación de amor genuino y completo. Quienes ven a una mujer que dedicó su vida a un hombre al que amaba y que recibió de él amor recíproco, aunque de las maneras particulares en que Roberto era capaz de darlo. Y hay quienes, desde lecturas más críticas, señalan que la dinámica de poder dentro de esa relación tenía aspectos que merecen ser observados con más detalle que la manera en que Florinda organizó su vida alrededor de la de Roberto, que la manera en que su carrera fue siempre en función de la de él, que la manera en que se convirtió en gestora de su imagen y de su legado. Son aspectos de su historia que dicen algo sobre lo que esa relación fue en sus términos más concretos. No vamos a resolver ese debate, porque probablemente no tiene resolución posible desde afuera. Lo que sí vamos a decir es que la manera en que Florinda estuvo presente en los últimos años de Roberto, en los años en que todo lo que había sido grande fue haciéndose más pequeño, de maneras que eran inevitables dada la naturaleza de lo que la vida hace con el tiempo, no admite una lectura simple de ningún tipo.
El declive de Chespirito, porque hay que llamarlo de alguna manera, aunque la palabra sea cruda, comenzó de manera gradual, de la misma manera en que comienzan los declives reales. No con un momento dramático que lo explica todo, sino con cambios pequeños que al principio se pueden ignorar o atribuir a otras cosas, pero que con el tiempo forman un patrón que ya no se puede ignorar del todo. La salud de Roberto Gómez Bolaños en sus últimos años fue el centro de todo lo que ocurrió en ese periodo. Tuvo problemas cardiovasculares, tuvo problemas neurológicos. Didelis, en no, tuvo el proceso inevitable de deterioro que trae la vejez cuando ha llegado precedida de una vida de trabajo intenso y de la acumulación de los pequeños y grandes costos que cobra el tiempo cuando se lo ignoró suficientemente durante suficientes años. Pero lo que se dice, lo que circula con una consistencia que es difícil de ignorar entre quienes conocen esta historia desde más cerca, es que el deterioro de Roberto no fue solo físico, que hubo aspectos de su situación cognitiva en los años finales que fueron significativos de maneras que no siempre salieron a la luz de manera directa. Que el hombre que había tenido una de las mentes más creativas y más ágiles de la televisión latinoamericana fue perdiendo capacidades de maneras que las personas cercanas a él reconocían, aunque públicamente se manejara con una discreción que tenía sus razones. Esa clase de deterioro que combina lo físico con lo mental es de las experiencias más difíciles de gestionar para las familias, porque impone demandas de un tipo muy particular. Demandas de presencia, de cuidado, de paciencia, de disponibilidad que no todo el mundo puede o quiere proveer, que requieren una clase de amor que no es el amor de los momentos buenos, sino el amor de los momentos en que la persona que amas ya no es del todo la persona que amabas, aunque siga siendo ella de maneras que importan. Y aquí llegamos al punto más oscuro de esta historia, al punto que le da su título. Al punto que cuando se mira de frente obliga a una reflexión que es incómoda pero necesaria. Los hijos de Chespirito, los que tuvo con Gabriela Roel, fueron tomando distancia en los años finales de su vida, de maneras que distintas personas que conocieron esa situación han descrito con un vocabulario similar, aunque nunca idéntico. Se habla de un alejamiento que tuvo diferentes formas en diferentes hijos, que algunos visitaban pero con una frecuencia que no era la que la situación habría requerido. Que había tensiones sobre ciertas decisiones que se tomaban en relación con Roberto, sobre quién tenía la autoridad de tomarlas, sobre si las que se estaban tomando eran las correctas, que generaban conflictos que tenían como efecto colateral que el hombre, que era el centro de todas esas tensiones, quedaba en cierto sentido a un lado de las conversaciones que se tenían supuestamente sobre él. Se dice también, y esto es de las partes más delicadas de esta historia, que la relación entre los hijos y Florinda era una fuente de tensión significativa que complicaba aún más la situación, que había resentimientos que venían de mucho antes, de los años del divorcio, de la manera en que habían vivido la llegada de Florinda a la vida de su padre, que nunca habían sido completamente resueltos, y que en los años finales de Roberto emergieron de maneras que no eran útiles para nadie, pero que eran difíciles de evitar, porque llevaban demasiado tiempo sin ser procesadas. No se puede juzgar a los hijos de Chespirito de manera simple. No es una historia de hijos malos que abandonaron a un padre bueno. Es una historia más complicada que esa. Es la historia de relaciones que se fueron dañando a lo largo de años por razones que tienen su propia lógica y su propia historia. Es la historia de cómo el dolor que se carga sin resolver durante mucho tiempo eventualmente encuentra maneras de expresarse que no son las más convenientes ni las más compasivas, pero que son las que hay cuando el trabajo que habría hecho falta no se hizo en el momento en que hubiera sido posible hacerlo. Pero también es verdad que en sus últimos días, cuando Roberto Gómez Bolaños estaba en el proceso final de su vida, la presencia que estuvo fue la de Florinda, que fue ella quien se quedó.
que fue ella quien gestionó ese tiempo con todo lo que eso significa de manera práctica y emocional, que fue ella quien tomó decisiones en circunstancias que no eran simples y que tenía la presión adicional de saber que sus decisiones serían cuestionadas por personas que no estaban ahí de la misma manera pero que sentían que tenían derecho a opinar. Florinda Mesa, en los últimos días de Roberto Gómez Bolaños, es una imagen que es difícil de reducir a una sola interpretación. Hay quienes la ven como el amor más completo posible. La mujer que eligió quedarse cuando otros se fueron, que honró el compromiso hasta el final, que hizo lo que el amor requiere cuando el amor es real y no solo cuando las condiciones son favorables. Hay quienes tienen lecturas más críticas, que señalan aspectos del control que Florinda ejerció sobre el acceso a Roberto en esos años, que cuestionan ciertas decisiones que se tomaron sobre quién podía verlo y en qué condiciones, que ven en la situación elementos que no corresponden exactamente con la imagen de la devoción sin reservas. Ambas lecturas tienen en ellas algo que probablemente sea verdad, y ambas son insuficientes por sí solas para capturar la complejidad de lo que realmente ocurrió en esa casa en esos últimos días. Lo que sí se sabe es que Roberto Gómez Bolaños murió el 28 de noviembre de 2014 en Cancún, Quintana Roo. Tenía 85 años, murió de insuficiencia cardíaca y murió con Florinda a su lado. La reacción del mundo cuando se anunció su muerte fue de esas reacciones que dicen algo sobre la dimensión real de una persona. Porque no fue solo el duelo por alguien famoso, fue algo más profundo. Fue el duelo de millones de personas por algo que había formado parte de su infancia, de su manera de entender el humor y la ternura, y la solidaridad y todo lo que el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado y todos los personajes que Chespirito creó representaban. Fue el duelo por una época, por una manera de hacer televisión que no existe de la misma manera, por algo que se fue con él porque era inseparable de él. Las declaraciones que siguieron a su muerte fueron también reveladoras de maneras que dicen mucho sobre la complejidad de la historia que describimos. Florinda habló de Roberto con la intimidad de quien ha vivido décadas junto a alguien y que de pronto tiene que encontrar la manera de seguir existiendo en un mundo donde esa presencia ya no está. Sus palabras tenían la textura del dolor genuino, del tipo que no se puede fingir porque quien lo intenta fingir siempre lo hace de una manera que el ojo humano reconoce como actuación. Los hijos tuvieron reacciones más complicadas. Hay declaraciones de algunos de ellos que fueron medidas de maneras que decían mucho precisamente por lo que no decían. Hay silencios que en el contexto de lo que describimos tienen su propia elocuencia. Y hay también, siendo justos con la complejidad de la situación, expresiones de dolor que eran reales aunque vinieran de relaciones que habían sido difíciles. El legado de Chespirito es uno de los más complejos de evaluar en la historia del entretenimiento latinoamericano precisamente porque es tan grande. Porque los números son de esos que pierden su significado por ser demasiado grandes. Porque la influencia cultural es de esas que son tan profundas que ya no se pueden separar del contexto en que existen. El Chavo del Ocho no es solo una serie. Es una referencia cultural que funciona como código compartido entre generaciones de latinoamericanos que no tienen casi nada más en común. Es un lenguaje. Es una manera de ver el mundo que queda instalada en la infancia y que persiste. Construir eso requirió algo que va más allá del talento técnico, que también estaba presente en abundancia. Requirió una visión, una comprensión de lo que mueve a las personas, que no se aprende en ninguna escuela. Una sensibilidad para lo humano que era el don más genuino de Roberto Gómez Bolaños, y que probablemente era también la expresión más directa de todo lo que él mismo había vivido y sentido y procesado. Hay algo irónico, aunque quizás es la palabra incorrecta. Hay algo
que da que pensar en el contraste entre el Chavo del Ocho y la historia de su creador. El Chavo era el personaje que siempre llegaba tarde al reparto, el que no tenía familia, el que vivía en una barrica y que, sin embargo, era el centro de todo, el que generaba la comunidad, el que la vecindad no entendería sin él, aunque frecuentemente lo tratara de maneras que no eran exactamente amables. El Chavo era el huérfano que creó familia, el solitario que era el corazón de algo colectivo, y Roberto Gómez Bolaños, que lo creó, que lo habitó durante décadas, que le prestó su cuerpo y su voz y su sensibilidad para que existiera de la manera en que existió, terminó sus días en una situación que tiene resonancias con esa narrativa que son difíciles de ignorar. Rodeado de un mundo que lo amaba desde la distancia, con la familia que había construido fracturada de maneras que tenían historia propia. Y con una sola persona que se quedó cuando quedarse tenía un costo. Hay rumores que siguen circulando sobre la historia final de Chespirito, sobre las circunstancias exactas de sus últimos meses, sobre la naturaleza de ciertas decisiones que se tomaron sobre su cuidado y sobre el acceso que distintas personas tuvieron a él, sobre conversaciones que supuestamente ocurrieron o no ocurrieron entre Roberto y distintos miembros de su familia en ese periodo, sobre cosas que supuestamente dijo, o quería decir, o no pudo decir porque las circunstancias no lo permitieron. No se puede afirmar que ninguno de esos rumores sea verdad, pero tampoco se pueden desestimar completamente porque hay en ellos elementos que tienen coherencia con lo que sí se sabe, y porque forman parte de la historia real de esta persona, no la historia oficial, sino la historia que tiene grietas y sombras y momentos que no caben en el relato celebratorio que siempre es más fácil de contar. Lo que Florinda Meza hizo en los años posteriores a la muerte de Roberto, la manera en que se convirtió en guardiana de su legado, en portavoz de lo que él representaba, en la persona que pelea para que la historia de Chespirito sea contada de la manera que ella considera que debe contarse, es otro capítulo que tiene sus propias complejidades, que ha generado sus propias controversias, que ha sido recibido de maneras muy diferentes por personas con perspectivas muy diferentes sobre lo que ocurrió. Hay quienes ven en su dedicación algo admirable, la continuación de un amor que no terminó con la muerte, el trabajo de alguien que tomó un compromiso y que lo honra más allá de lo que sería estrictamente necesario honrarlo. Hay quienes tienen preguntas sobre ciertas decisiones, sobre los términos en que se gestiona el legado, sobre las relaciones con los hijos de Roberto, que en los años posteriores a su muerte no han sido necesariamente más simples de lo que fueron antes de ella. Y hay el territorio de lo que no se puede saber desde afuera, el territorio de lo que ocurrió en esa casa en esos últimos días y de lo que eso significó para las personas que lo vivieron. Para Florinda, para Roberto en la medida en que pudo significar algo. Para los hijos que no estuvieron de la manera que habrían podido estar. Ese territorio permanece en gran parte cerrado. Y quizás debe permanecer así. Quizás hay cosas que pertenecen al espacio privado de las personas, aunque esas personas sean figuras que el mundo considera de alguna manera como propias. Lo que no pertenece a ese espacio privado, lo que ya está en el mundo y que no puede ser retirado, es la obra. El Chavo del Ocho, el Chapulín Colorado, el Doctor Chapatín, la Chilindrina, Doña Florinda, el Señor Barriga, todos los personajes que Roberto Gómez Bolaños creó y que siguen viviendo en la memoria de generaciones de personas que los conocieron siendo niños y que los llevan consigo de la manera que se llevan las cosas que se instalaron antes de contaras, que tuvieras la capacidad de elegir qué querías llevar. Esa permanencia es su respuesta a todo lo demás, a las complejidades familiares, a los últimos días difíciles, a las disputas sobre el legado, a todas las cosas que la vida fue depositando sobre la historia de este hombre
que no eran parte de la historia que él hubiera elegido contar sobre sí mismo. La obra sobrevive. Las canciones que escribió para sus personajes, los sketches que dirigió, los guiones que produjo con una regularidad y una consistencia que asombra todavía cuando uno considera la cantidad y la calidad al mismo tiempo, siguen siendo lo que son. Siguen siendo la evidencia más clara de que hubo alguien aquí que entendió algo fundamental sobre los seres humanos y que encontró una manera de decirlo que funcionó en 50 idiomas y en más de 100 países y en generaciones que no sé cuánto conocen entre sí. Chespirito fue muchas cosas. Fue el genio que creó universos con la aparente simpleza de una vecindad. Fue el hombre que cargó con el peso de ser esos universos y de ser al mismo tiempo alguien que tenía su propia vida con sus propias complicaciones. Fue el padre que no siempre pudo ser todo lo que sus hijos necesitaban. Fue el amor de la vida de Florinda, de la misma manera que ella fue el suyo. Fue el anciano que en sus últimos días dependió de una sola persona cuando había construido algo que alcanzó a millones. Todas esas versiones son verdad. Ninguna cancela a las otras. Y juntas forman la imagen de un ser humano completo, con toda la complejidad que esa completud implica, que mereció más de lo que la vida le dio en algunos aspectos, aunque en otros le diera todo. La única que se quedó fue Florinda. Eso también es verdad, y esa verdad dice algo. No todo, porque nada dice todo, pero algo. Algo sobre el amor cuando es real, y sobre lo que cuesta serlo, y sobre las decisiones que una persona toma cuando las circunstancias hacen que quedarse sea la opción más difícil disponible. Y algo sobre Roberto Gómez Bolaños. Sobre el hombre que al final de todo lo que había sido, al final de toda la gloria y toda la complejidad y toda la historia, tuvo a alguien que eligió quedarse. En la vecindad más famosa del mundo hispanohablante, el Chavo del Ocho siempre tuvo a sus vecinos, aunque lo trataran mal a veces, aunque se pelearan, aunque la convivencia fuera exactamente lo que es la convivencia real, complicada y contradictoria, y a veces dolorosa y a veces hermosa, y siempre más compleja de lo que parece desde afuera. El hombre que lo creó tuvo, al final, solo a una. Pero esa una eligió quedarse. Y eso no es poca cosa. En este mundo, frente a lo que cuesta quedarse cuando quedarse tiene un precio, no es poca cosa en absoluto.